Vamos con la segunda clase, que es fisiopatología de la inflamación, el edema, la cicatrización, la fibrosis y la reparación de tejido, que es probablemente la clase más difícil, ¿ya? Y que de esta sí van a tener ayudantía el día sábado, no me acuerdo qué fecha era, pero tienen ayudantía. ¿Pero es online? Es online, el día sábado online. Ahora, si usted quiere venir acá, pero tienen ayudantía con otro profe, no sé de dónde, Santiago, ¿ya? Entonces, es importante que también ustedes asistan a esa ayudantía para que saquen todas sus dudas, si les quedaron con alguna duda, o fundamentalmente para que vayan repasando. Como resultado del aprendizaje, identificar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de lo que es un proceso inflamatorio en sí. ¿Cuáles son las diferencias entre un proceso inflamatorio crónico y uno agudo? ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación que intervienen en todo este proceso, particularmente en el proceso agudo? ¿Y cuáles son los distintos exámenes de laboratorio que vamos a tener para determinar que la persona está cursando un proceso inflamatorio? Como resultado del aprendizaje vamos a tener acá una actividad. ¿Cómo vincularían la respuesta inflamatoria como base de la fisiopatología de muchas enfermedades? ¿Conocen alguna enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria? La bronquitis. La bronquitis, perfecto. La amigdalitis. Todas las itis. ¿Y alguna inflamación, una respuesta inflamatoria crónica? La hipertensión. ¿Tendinitis? ¿Tendinitis? ¿Y diabetes crónica? ¿Podría ser? ¿Y una más? ¿Cuál? Estaba arreglando la guitarra. Justamente le iba a hacer mención a que una patología muy característica de la inflamación crónica es el lupus. Lupus eritematoso sistémico, o LES, que es una patología autoinmune que genera inflamación crónica. ¿Ya? Definición de inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados que transportan esto. ¿Qué son estos? Glóbulos blancos. ¿Cuáles hay? Linfocitos. ¿Qué linfocitos hay? T, B. ¿Verdad? Y ahí se diferencian también entre sí. Tenemos monocitos, que cuando están en torrente sanguíneo se llama monocito. Y cuando pasan al tejido, ¿cómo se llama? Macrófago, ¿cierto? ¿Cuál más podemos encontrar? También los natural killers. Son los que matan todo lo que está a su alrededor hasta entre ellos se comen. ¿Ya? Y las moléculas de defensa del huésped de la circulación hacia los sitios de infección para eliminar los agentes agresores. Esa es como una definición súper general de lo que es la inflamación en sí. Vamos a encontrar como característica general que no es una enfermedad, no necesariamente es mala y no en todos los casos va a generar una respuesta inflamatoria sistémica aguda o exacerbada. De hecho, por ejemplo, podemos encontrar una respuesta inmunológica estandarizada y específica. Es decir, por cualquier cosa te puedes inflamar. Producir algún daño celular o tisular en realidad de tejido, como la fibrosis, o signos sistémicos como la fiebre. Y se asocia a reparación celular y coagulación. Por ejemplo, podrías tener una respuesta inflamatoria al enterrarte una astilla de un pan. ¿Qué pasa cuando yo me entierro una astilla? ¿Se te hincha el dedo o no se te hincha? Porque hay un agente externo que está generando alguna invasión a nuestro cuerpo y que genera una respuesta inflamatoria. Que se caracteriza por esto: calor, dolor, tumefacción, eritema y pérdida de la funcionalidad. ¿A qué se refiere con tumefacción? No particularmente. El cambio del color, así como... Tampoco. ¿Qué es tumefacción celular? ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Que era cuando, por ejemplo, la célula se llenaba de agua. Tumefacción hace más referencia a edema. ¿Ya? Volumen. Acá tenemos algunas de las causas. Cuerpos extraños, agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, reacciones inmunitarias. ¿Quién es alérgico? Todos ustedes tienen respuestas inflamatorias exacerbadas ante una alergia. ¿Ya?
lesiones químicas, físicas e incluso células que están muertas. En el caso de una necrosis también podría generar inflamación. Todo esto le va a generar a usted inflamación. ¿Ya? Etapas. La primera etapa es la del reconocimiento. ¿Se acuerdan lo que era el concepto de noxa? Daño. Algo que genera daño en el cuerpo. ¿Ya? Las primeras en llegar son las células centinelas, como los fagocitos, por ejemplo. ¿Qué son estas células centinelas? Son las células que están en todo tipo de tejido. Principalmente fagocitos, macrófagos, que son los que siempre están ahí disponibles para llegar y actuar y protegerlo a usted de microorganismos, por ejemplo. El reclutamiento. ¿Qué quiere decir el reclutamiento? Las leucocitos y las proteínas que están en el torrente sanguíneo, que están directamente en la sangre, son llamadas al ataque, son llamadas a cubrir a estas células centinelas y a llegar al apoyo. Las células centinelas podríamos decir que son los carabineros cuando están actuando en las protestas, y cuando ya no pueden, llegan los militares. ¿Ya? Y los militares son las partes del reclutamiento. Es cuando las células blancas, es decir, los linfocitos, los leucocitos, los mamocitos, todo lo que son los glóbulos blancos, salen directamente del torrente sanguíneo y se adhieren directamente al tejido que está siendo afectado, en apoyo. Posteriormente tenemos la eliminación, que es cuando, producto de todo lo que se produjo anteriormente, de todas las células blancas que llegaron, se produce la eliminación del microorganismo o del agente que está generando el daño del tejido en sí, que habitualmente es fagocitado, es decir, se comen ahí a las cositas. Posteriormente, después de que fue eliminado el agente causal, tenemos la regulación, que es donde se detiene la respuesta inflamatoria, donde se detiene toda la acción inflamatoria del cuerpo para dar lugar a que las plaquetas actúen en la reparación celular, ¿ya? Que es donde el tejido dañado es regenerado, reemplazado, o en el caso de cuando se regenera con tejido conectivo, la cicatrización. ¿Ya? Esas son las etapas de la respuesta inflamatoria. Aquí tenemos en un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que ingresó alguna bacteria a un tejido. Tenemos las células que son principalmente centinelas, ¿verdad? Como los macrófagos, como las células dendríticas, que están siempre ahí a la vanguardia y a la protección del cuerpo. Estas, cuando comienzan a fagocitar, liberan mediadores inflamatorios, que son aminas, pero más que las aminas, principalmente son las citocinas el actor principal de esta respuesta inflamatoria. Una vez que se genera esto, se produce el reclutamiento de leucocitos. Acá hay un tejido, por ejemplo, pulmonar, y acá tenemos los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que se produce en este reclutamiento? Que salgan los monocitos del vaso sanguíneo, pasen a transformarse en macrófagos y comiencen a fagocitar todo lo que tienen en el camino. Pasan los granulocitos, proteínas plasmáticas como las cininas, que van a complementar la respuesta inflamatoria, a hacerla más exacerbada, ¿ya? Y salen plaquetas también. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas posteriormente? Van a remodelar el terreno en sí y van a generar la regeneración celular, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vasodilatación y permeabilidad aumentada del vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo, para dar paso a mayor cantidad de células blancas, se vasodilata, se extiende y se hace más permeable, para que puedan salir del torrente sanguíneo estas células blancas y atacar en sí al agente invasor. Una vez que esto ya se produce, como hay mayor permeabilidad vascular, obviamente junto con las células blancas también se fuga contenido líquido, plasma principalmente, y esto genera el edema. Junto con esto son liberadas, ¿ya? Y todo lo que queda de desechos son posteriormente fagocitados, eliminados, ¿ya? Y posteriormente ya aparecen los fibroblastos, que es para detener completamente la respuesta inflamatoria y dar paso a las plaquetas y el resto de células que van a hacer el regeneramiento del tejido en sí, para llegar finalmente a la reparación.
Ahí tenemos la etapa de reconocimiento, el reclutamiento, la etapa de eliminación, donde se produce la batalla campal entre los agentes externos y los protectores internos. Posteriormente se produce la regulación cuando ya está todo muerto y ya está todo eliminado. Y finalmente damos lugar a la reparación con los fibroblastos y las plaquetas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está listo? Perfecto. Acá tenemos otra clasificación, según evolución. Podemos tener lesiones, ¿ya?, que genera una lesión, una inflamación aguda. Cambios vasculares, porque necesitamos aumentar el flujo vascular para que lleguen más glóbulos blancos, ¿verdad? ¿Ya? Reclutamiento de neutrófilos, que los neutrófilos en las inflamaciones agudas son de los principales que van llegando al sitio del suceso. Y finalmente hay una resolución, que es la eliminación del estímulo externo y que da lugar a la regeneración en sí y reparación del tejido. Pero podemos tener distintos tipos de terminaciones. Por ejemplo, podemos tener que el vaso sanguíneo finalmente roto, las bacterias van ganando y mediante lo que va pasando en la batalla de los glóbulos blancos con los agentes externos, se producen muertes celulares significativas y quedan desechos celulares. Esos desechos celulares pasan a denominarse pus. ¿Usted cómo te tiene una aspirina? ¿Ya? Ese fue un proceso inflamatorio que en gran cantidad ganó la guerra, pero perdió la batalla. Entonces, ¿qué pasó? Se generó la masa de pus, para posteriormente dar lugar a la cicatrización y dar por terminado el proceso en sí. Otro que te podemos tener es lesiones que son crónicas, que estamos hablando de una inflamación aguda. En el caso de una lesión crónica, que habitualmente son o por respuestas inmunes muy exacerbadas, como en las patologías autoinmunes, como el lupus que decía su compañera, podemos encontrar también otro tipo de agentes, como infecciones virales, que podrían generar respuestas inflamatorias crónicas. Generación de nuevos vasos sanguíneos, infiltraciones y fibrosis, que es una cicatrización mayor de lo que debería ser, y que genera un tejido, en vez de conectivo y reparativo, genera una fibrosis. ¿Ya? Que por ejemplo muchas veces cuando se produce la apendicitis, te sacan el apéndice y se empiezan a generar lo que son la fibrosis del tejido apendicular que quedó circundante. ¿Ya? Y se producen unas complicaciones que se llaman adherencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esas adherencias? Después cuando tienen un nuevo proceso quirúrgico, va a ser mucho más difícil para el cirujano porque va a tener muchas adherencias, que es como que tuviera un chicle en el intestino. ¿Ya? Y finalmente llegamos también a lo que es la fibrosis, que es más principalmente depósitos amplios de colágeno. Colágeno exacerbado. ¿Como la costra? De la reparación. ¿Es como la formación de la costra? Es que eso es cicatrización en sí. Ah, ¿Ya? Cuando es fibrosis es cuando a usted le queda una cicatrización muy exacerbada. Ya. ¿Ya? Y un tejido fibriótico. Cuando, ¿cómo? ¿Cómo algo similar. Como los esqueletos. Más adelante vamos a ver ejemplos de fibrosis. ¿Ya? Pero en sí, la cicatrización cuando se genera, posteriormente, ¿qué le pasa con las costras, por ejemplo? Se caen, desaparecen. Se caen. El tejido fibrótico queda. Eso es como una película. ¿Qué tiene la fibrosis quística? Queda debajo. No, la fibrosis queda es otra Porque queda debajo de la. La podemos tocar Queda más debajo adelante, Se van a costra Es por nombre. Fibrosis. La fibrosis. porque se ¿Qué queda? fibrosa gran parte ¿Profe? del tejido pulmonar. ¿Profe? No sé si tenga que ver, pero por ejemplo, cuando le hacen cesárea a las mujeres, queda como un tejido fibrótico abajo Sí. de la primera capa de la piel. Esas son las adherencias. Esas son las adherencias. Sí. Ah, ya. Entonces, Eso ¿qué es que lo que hacen pasa? como con masajes, se supone que... Claro, se forman adherencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la segunda guagua no es lo mismo. Cortan donde mismo, pero tienen que sacar todas las capas musculares, que son como 8 capas que se sacan para sacar el bebé. Y además de eso, tienen que sacar una capa fibrótica. Ah, ya. ¿Ya? Es una cicatrización como anormal. Acá tenemos la definición o características de lo que es la respuesta inflamatoria aguda y crónica. En el caso del inicio de la respuesta inflamatoria, la aguda es totalmente rápida, cosa de minutos. En el caso de la crónica, es mucho más lenta. Recuerden que las inflamaciones crónicas son principalmente autoinmunes. Es decir, tenemos un sistema inmunológico que a nosotros mismos nos va atacando produciendo una respuesta inflamatoria mayor. Vamos a tener infiltrados celulares que van a hacer el reclutamiento celular de células blancas
que en el caso de la aguda principalmente son neutrófilos. Que los neutrófilos son los principales agentes que destruyen virus, bacterias y que destruyen de todo en general. En el caso de la crónica vamos a tener principalmente monocitos, que una vez que sale del torrente sanguíneo y pasa al tejido se llama macrófago, y linfocitos, que recuerden tenemos los T, los B. ¿Los T dónde se generan? En el timo. ¿Y los B? Principalmente más que vasos medulares. ¿Ya? Y los T son de respuesta mucho más específica que los B. Vamos a tener lesión tisular y fibrosis, que en el caso de la inflamación aguda, como es rápida y pasajera, es mucho más leve y es de regeneración espontánea. Y en el caso de la crónica, puede ser más grave esta regeneración, tener más procesos de fibrosis y ser más progresiva en el tiempo. ¿Ya? Y los signos locales, en el caso de la aguda, bien pronunciados. Una respuesta inflamatoria sistémica, podríamos tener, por ejemplo, al tiro fiebre exacerbada. En el caso de la crónica van a ser mucho menores los síntomas que va a tener esa persona en sí, pero van a perdurar mucho más en el tiempo. Esa es como gran diferencia. En la fase aguda, fase vascular, cuando se produce el reconocimiento y se produce el primer reclutamiento, hay migración de los leucocitos desde la microcirculación. Vasos sanguíneos chiquititos que están cercanos al tejido afectado empiezan a migrar y empiezan a mandar a todos los glóbulos blancos disponibles. Hay un aumento de la permeabilidad del tejido vascular y hay dilatación de los pequeños vasos sanguíneos para que sea más factible que las células vayan saliendo del tejido en sí. ¿Ya? Principalmente la fase vascular se determina por esto, un aumento del flujo sanguíneo y de la microcirculación. Tenemos vasodilatación, que acá el mediador principal de la respuesta inflamatoria, del aumento de la circulación, es la histamina. ¿Quién es alérgico? ¿Ha tomado alguna vez antihistamínico? ¿Bien? Por ejemplo, clorfenamina, loratadina. ¿Ves? Sí, ha tomado. Por eso que la idea es que vayamos mezclando también un poquito de farmacología. ¿Qué es lo que hace el antihistamínico? Inhibe la histamina y detiene todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria a nivel de vasos sanguíneos o fase vascular. En la fase vascular el preponderante es la histamina, es el disparador de esta fase vascular. Vamos a encontrar calor, enrojecimiento, aumento de la permeabilidad, la estasis, que es cuando se pierde líquido del tejido de los vasos sanguíneos y se empieza a extravasar. ¿Qué genera cuando pierdo líquido de los vasos sanguíneos y se va hacia los tejidos? Edema, muy bien. Y acumulación de leucocitos, que en la fase aguda principalmente son neutrófilos, la mayoría de las veces. ¿Cómo logra la estasis? La estasis, filtración de líquidos de los vasos Edema. sanguíneos hacia el tejido. ¿Ya? Aumenta la viscosidad, enlentece el flujo, que genera, como les digo, mayor aparición del edema. Después tenemos el aumento de la permeabilidad también capilar. Contracción endotelial, va a aparecer principalmente, esta va a ser inducida netamente por la histamina. Podemos encontrar la bradicinina y otros mediadores, pero en realidad particularmente la histamina es la reina acá. Se desarrolla inmediatamente posterior a la respuesta inflamatoria, 15-20 minutos, y en el caso de que sea retardada, 2 a 12 horas. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted se entierra un lápiz en la mano? ¿La respuesta inflamatoria es al tiro o es tardía? Al tiro. Es al tiro. Al tiro se empieza a Es inmediato. inflamar, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted va a la playa? Se saca la polera, ya empieza a tomar sol, y están haciendo 40 grados a pleno sol y usted no sol bloqueado. ¿Cómo está en el momento? Bacán, ¿cierto? Modo playa. Pero ¿cómo está en la noche? Insolado. Inflamado entero e Inflamado. insolado. Esa es una respuesta aguda pero tardía. ¿Ya? Ahí ves, ahí está animado. Y finalmente tenemos en esta parte la lesión endotelial, donde se puede inducir necrosis celular. Hay un daño directo intenso que generalmente se produce por las quemaduras ya térmicas, que acá hay daño inmediato. No necesariamente vamos a encontrar, por ejemplo, las quemaduras solares, lesiones endoteliales que son, porque por ejemplo en las lesiones endoteliales, ¿qué es lo que pasa? Sí o sí van a dejar algún tipo de cicatriz, pero que es una lesión mucho más exacerbada. ¿Ya? Y acá también aparecen los neutrófilos como principal agente mediador.
¿Qué es lo importante de esta fase? Que el mediador y el disparador va a ser siempre la histamina como preponderante. Ahí tenemos también un ejemplo gráfico. En la fase vascular vamos a tener dos tipos de líquidos. El transudado, que es de baja densidad, no es inflamatorio y es básicamente el líquido que se filtró al espacio. ¿Ya? Y la particularidad de acá es que tenemos una baja concentración de proteína, principalmente albúmina. Aquí hay muy poca proteína. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo líquido que se vacía al espacio extracelular o extravascular y tiene baja cantidad de proteínas? ¿Tiene una presión oncótica mayor o menor? Menor, porque recuerden que la presión tanto oncótica como hidrostática está mediada por las proteínas, que son las que arrastran principalmente el agua. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el otro contenido que vamos a tener? Es el exudado. Que acá en el exudado ya la diferencia es que tenemos un cambio de pH, alta densidad, pero principalmente alta concentración proteica. ¿Qué va a pasar en el exudado? Vamos a tener mucha más liberación de volumen, mucha más liberación de líquido. Y acá ya tenemos un contenido que es patológico. En este caso en particular, por ejemplo, las lesiones que nosotros tenemos siempre, como decía mi abuelita, supuran. Ese es el exudado, que puede ser de un color mucho, como tiene un pH más ácido, puede ser de un color más turbio. O más amarillento. O más amarillento, exactamente. ¿Tienen Habitualmente olores las lesiones también? tienen colores. Más amarillento, más verdoso. O en el caso de que sea plenamente de una infección, puede ser un exudado totalmente purulento y lleno de pus, igual que leche condensada. ¿Cuál fue una consulta? Por ejemplo, cuando queda el líquido, digamos, por mucho tiempo. ¿Cómo? Cuando queda un edema como por mucho tiempo, ¿Ya? igual tratable, podría pasar. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, personas que tienen lesiones de los tobillos y se inflaman generalmente por algún movimiento por uso de expulsión ocular, inflamadores y demás. El lupus, por ejemplo, se caracteriza por una respuesta inflamatoria exacerbada, que es autoinmune, y que habitualmente genera mucha generación de edema, y se le inflaman las articulaciones y se le empiezan a deformar las articulaciones. ¿Ya? Pero el edema podría aparecer circunstancialmente, ir y venir en algún tipo de enfermedad. O eso es lo que voy yo, o sea, se mantienen solamente en el lugar. No, habitualmente ya una vez que termina la etapa de eliminación y vuelve a la recuperación y regeneración, el edema debería disminuir y eliminarse. ¿Ya? El exudado es en realidad como el resto que queda. Es el líquido que se extravasía. No, en realidad los dos se dan en la fase vascular. Estamos hablando todavía de la fase vascular. Hay aumento de la permeabilidad y ahí aparecen estos dos líquidos. ¿Ya? Después tenemos la fase celular, en la cual vamos a tener la marginación, rodamiento y adhesión de los glóbulos blancos. Migración de leucocitos a través del endotelio y a través principalmente del torrente sanguíneo para llegar a la fase o para llegar al sitio del suceso donde deben actuar y liberar todos sus factores inflamatorios. ¿Cómo sucede esta parte? ¿Ya? Vamos a dar espacio a esta. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo? Acá es lo símil a que usted está nadando en un río y este río aumenta la corriente. ¿Qué pasa con usted? Desarrastrar el río, ¿verdad? ¿Y cómo salgo de ese río? Me agarro de una rama, ¿o no? Acá pasa lo mismo. ¿Cómo creen ustedes que los glóbulos blancos en un torrente sanguíneo que es bastante fuerte, porque aumenta la permeabilidad vascular, aumenta el flujo sanguíneo, se arrastran estas células blancas? ¿Y cómo llegan al tejido? Pueden salir del vaso sanguíneo y llegar al tejido mismo donde lo necesitan. Ese proceso, ¿ya?, se le denomina el rodado o rolling. ¿Qué es lo que hacen estos glóbulos blancos? Tienen acá unas glucoproteínas y unas integrinas, que son bracitos que tienen los glóbulos blancos. Y a su vez, en el tejido vascular existen las selectinas P y E, que son las ramas del árbol. Entonces este glóbulo blanco empieza a girar, a rotar y a avanzar en el vaso sanguíneo hasta agarrarse de estos bracitos
Y una vez que ya se agarra estos bracitos y se producen estos enlaces, el glóbulo blanco se detiene en el tejido vascular y es capaz de traspasar la membrana del vaso sanguíneo y llegar al lugar donde lo necesita. Ese es el proceso de Rowley. ¿Cuál era la rama, profe? Las ramas son estas. La selectina. La integrina y la glucoproteína, ¿ya? Son los bracitos que tiene el glóbulo blanco. Y las ramas del árbol son las selectinas P y E. Si se fijan acá, el glóbulo blanco se va adhiriendo, pero va a una alta velocidad. Comienza a girar y todos estos enlaces se van formando hasta que logran detener el glóbulo blanco en el tejido y este pueda transferirse atravesando el vaso sanguíneo y llegando hasta el sitio de suceso donde lo necesitan el reclutamiento. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el glóbulo blanco transfiere esta membrana, empieza a liberar los mediadores químicos, ¿ya? Empieza a liberar estos mediadores químicos y aumentan la respuesta inflamatoria del sitio de suceso en sí para dar llamados más glóbulos blancos a que lleguen al sitio. Y acá particularmente vamos a ver después que una vez que se produce la eliminación del microorganismo, se liberan otro tipo de sustancias que vamos a ver más adelante. Vamos a tener mediadores quimiotáxicos, que son los que hacen el llamado a los glóbulos blancos, que son exógenos, que principalmente son desechos bacterianos. ¿Ya? Habitualmente, ¿se acuerdan que cuando vieron microbiología, tuvieron microbiología? Sí. ¿Se acuerdan que las bacterias tenían una membrana que era lipídica? Sí. Una vez que se rompe esa membrana lipídica, todos estos lípidos son expuestos al tejido en sí y generan un aumento de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y con respuesta inflamatoria me refiero a que llegan más glóbulos blancos, hay aumento del volumen, hay mayor extravasación que genera más edema y aumenta esta respuesta en sí. E incluso puede generar fiebre. Y los quimiotácticos, los receptores que generan en forma endógena, son principalmente mediados por las citocinas, que activan el sistema complementario, ¿ya? Y que cuando se produce esta eliminación y fagocitosis, se liberan estas citocinas, ¿ya? Que son los desechos de metabolismo del ácido araquidónico, que particularmente son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y también está la interleuquina 2, que son mediadores, ¿ya?, químicos que aumentan la respuesta inflamatoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí tenemos una tabla de los principales factores de inflamación. Principalmente, la inflamación está determinada por la histamina, que es la madre de lo que es la inflamación en sí. La inflamación en general. Después tenemos las prostaglandinas, las citocinas, que son las partes más importantes, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Estos son mediadores químicos que aumentan la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que estas sustancias que tenemos aumentan la respuesta inflamatoria y lo que van generando, ¿ya?, es un aumento y exacerbación de todo lo que tiene que ver con la llegada de los glóbulos blancos y demás. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué medicamentos ustedes creen que actúan directamente ante estas sustancias? ¿Mm? ¿Qué medicamento? ¿Sí? ¿Qué medicamentos actúan directamente ahí? Chuta, ¿qué dice? ¿Diclofenaco? Todos los antiinflamatorios no esteroidales. Ay, no. Ibuprofeno, el paracetamol y demás. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Se produce ese ácido araquidónico que genera dos cosas. Las lipoxigenasas, ¿ya?, que por ejemplo están mediadas directamente con los leucotrienos, que son otra partícula que genera respuesta inflamatoria. ¿Alguien es asmático? ¿Ya?